Bueno, ¿por qué surge la ética de la investigación? Es el tema que vamos a abordar en esta clase. Para ello lo que vamos a hacer es analizar ciertos casos que fueron paradigmáticos, porque esos casos nos van a permitir ver algunos de los problemas éticos que se generan alrededor de ellos y que son relevantes. Y también les voy a nombrar algunas de las guías o documentos que se generan a partir de estos casos y estas situaciones. Uno de los primeros puntos que podemos señalar es que lamentablemente la ética de la investigación resulta más reactiva que preventiva, y es porque surgen estos casos que se empieza a tomar conciencia de la necesidad de hacer y tener elementos que nos guíen para poder realizar investigaciones de manera ética. El otro punto que también querría destacar es que el ámbito de la investigación es muy amplio y que va desde ensayos clínicos hasta investigación básica, hasta investigación en ciencias sociales. Así que algunos de los puntos que vamos a ver son más relevantes para un ámbito que para otro. Bueno, empezando entonces con algunos de los casos problemáticos sobre los que les quería hablar, podemos remontarnos sobre todo a la Segunda Guerra Mundial y hablar de la experimentación en épocas de guerra, la experimentación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los famosos experimentos de hipotermia, que lo que hacían era sumergir a personas, en este caso eran prisioneros de los campos de concentración, para ver cuánto tiempo toleraban estar en el agua helada, para ver también entonces hasta cuándo valía la pena intentar un salvataje cuando alguno de los soldados, o más bien, los soldados, caían, por ejemplo, en el mar Báltico y había que intentar rescatarlos. Otro de los casos menos conocidos, pero que también se relaciona con esto, son las factorías de la muerte japonesas en China, que también tenían como este mismo modus operandi, esto de usar como sujetos de investigación a prisioneros de guerra, y en este caso, en ese momento, hasta se estaba probando variaciones del gas mostaza con estos prisioneros. Como vamos a ver, esto va a dar origen a un primer documento que se conoce más internacionalmente, aunque por ejemplo en Alemania ya existían leyes que empezaban a regular la investigación. Y este primer documento es lo que se conoce como Código de Nuremberg en 1947, que en realidad se va a centrar en lo que se llama investigación no terapéutica, que es lo que estamos viendo, y que no es un documento de ética elaborado especialmente como documento de ética, sino que es la consecuencia de justamente el juicio de Nuremberg a los médicos nazis, y son ciertos elementos fundamentales. Y lo que vamos a ver es que el consentimiento informado va a ser uno de los elementos fundamentales, quizás en exceso, porque justamente tenía que ver con la investigación no terapéutica que genera, digamos, este tipo de respuesta. Estos son unos primeros casos terriblemente problemáticos, aunque ya habían habido algunos casos de este tipo previamente en la misma Alemania. Y uno podría pensar que, bueno, que en épocas de guerra estas situaciones pasan. Sin embargo, vamos a ver que en época de posguerra y en lo que se llama la época dorada de la investigación en Estados Unidos, también se generan otros casos que, van a llamar la atención y que van a hacer tomar conciencia de esta necesidad de que haya una ética más específica. El primer caso que les voy a comentar es el caso que se da en Tuskegee, en Alabama, en el US Public Health Service, en donde lo que se hace desde 1932 a 1972, y es un estudio
que se hace sobre la sífilis en 400 hombres, durante los cuales se estudia como la evolución natural de la enfermedad. Y el tipo de tratamiento que se da es un tratamiento bastante, digamos, rudimentario, que era el que existía en ese momento, en 1932. El punto es que en 1941 se descubre la penicilina, que es el tratamiento que se debe brindar para estos casos, y esto no es brindado a los sujetos que participan, es más, se retasea y se engaña a los sujetos de investigación, no se les dice que están, digamos, el tipo de investigación que se está haciendo. Y fíjense que es un estudio muy largo, que dura de 1932 a 1972, y ya en 1965 había, digamos, ciertas objeciones. Sin embargo, se termina de desmantelar en el 72. Acá, bueno, no tenemos los casos que estábamos viendo en un comienzo de directamente tomar prisioneros, pero lo que sí vemos es que el consentimiento informado es totalmente tergiversado. Es más, se trata de evitar que las personas, que en general eran hombres de color del sur de Estados Unidos, que tenían una situación económica y social mala, digamos, no tuvieran acceso a la medicación adecuada. Otro de los casos, hubieron muchísimos casos, yo estoy haciendo solo una selección de los más importantes y los más renombrados, ¿no? Pero, por ejemplo, en 1963, el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas en Brooklyn también se realiza una investigación que también va a plantear serios problemas éticos. En este caso, lo que se hacía era inocular células vivas de cáncer para ver si estas células sobrevivían y podían, digamos, contagiar el cáncer. Efectivamente, digamos, la vía de contagio, más que de contagio, porque el cáncer no se contagia, pero de obtención del cáncer no es de esta manera, y en ese sentido, estas personas que eran ancianos, que estaban hospitalizados en este hospital, de vuelta, personas que no tenían recursos y que, digamos, estaban a merced de aquellos que los estaban cuidando. Bueno, entonces, como les decía, estos ancianos en realidad no fueron dañados porque efectivamente no se los podía contagiar de cáncer, pero sí fueron tratados injustamente. ¿Por qué? Porque en ese momento la palabra cáncer era sinónimo de muerte, prácticamente no había tratamientos, y el investigador, o el grupito de investigadores, porque era muy pequeño, en realidad no les había comunicado que efectivamente les estaban inoculando células vivas de cáncer, sino que les dijeron que les iban a inocular cierto material biológico, es decir, le ocultan información relevante. Y en este sentido, nuevamente, nos encontramos frente a un serio problema ético. El tercer caso, en esta época que les quiero señalar, se da en 1967 en el Willowbrook State School en Nueva York. Y acá lo que sucede es que esta escuela era una escuela para niños que tenían, hoy diríamos, capacidades diferentes, niños que no podían ir a otro tipo de colegios, y la condición de ingreso a este colegio era que los padres permitieran que se les inoculara el virus vivo de la hepatitis y que realizaran diferentes investigaciones para ver cómo curar la hepatitis. En este caso, nuevamente, lo que vemos es que no habiendo otros colegios a los que estos niños podían acceder, realmente se trataba de una coerción el tener que obligar a estos padres a firmar el consentimiento para que sus hijos participaran de estas investigaciones que implicaban enfermar a sus hijos. Los investigadores decían que esto era endémico y que igualmente se contagiarían, pero, digamos, es bastante cuestionable la forma, la metodología que se estaba utilizando. Entonces,
uno lo que ve es que empiezan a aparecer cuestiones que hacen que investigaciones que se publican, muchas de ellas en las mejores revistas que están lideradas por buenos equipos académicos en un momento próspero, de hecho no respetan ni la vida ni la salud de las personas con las que se está trabajando, y que en general el target son personas de bajos recursos. De hecho, en 1966, Henry Bichard publica un artículo en donde denuncia estos y otras investigaciones que se realizaban en ese momento. Y uno podría decir, bueno, ya estaba el código de Nuremberg, sin embargo es necesario trabajar en otro tipo de código más específico, realizado por médicos, para investigaciones, ya no investigaciones no terapéuticas, sino investigaciones de tipo terapéutico también, como va a ser la Declaración de Helsinki. Así es que en 1964 vamos a ver la primera versión de la Declaración de Helsinki realizada por la Asociación Médica Mundial, la World Medical Association, que justamente empieza a incorporar ciertos elementos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los primeros desafíos que vemos en esta época? Bueno, el consentimiento informado, el análisis riesgo-beneficios, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Son estos todos elementos que ustedes van a ir trabajando a lo largo de otras clases, así que yo acá solo se las voy a enumerar. Cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad, criterios de elegibilidad, a quienes vamos a seleccionar como sujetos de investigación, y, por ejemplo, la importancia de que haya, por ejemplo, un comité de ética de investigación que evalúe independientemente estos protocolos. En realidad, un elemento que quizás tendríamos que considerar, o que yo considero que es muy importante, es ver que en realidad hay como una visión bastante idealizada, no solo de la ciencia, sino también de los sujetos de investigación, porque en toda esta primera etapa de la investigación, el acento está puesto en el sujeto de investigación como sujeto autónomo. Por eso, pareciera que todos los problemas se van a resolver con un buen consentimiento informado. ¿Qué es lo que supone esto? Y bueno, pensar que el sujeto de investigación es un contratante. Como les decía, el acento está puesto en la autonomía y en su capacidad de prevenir ciertos daños. Pero en realidad lo que vamos a ver es que quizás el consentimiento informado puede llegar a ser una condición fundamental, una condición necesaria, pero no es una condición suficiente en investigación. ¿Qué pasa cuando el consentimiento se va a dar en condiciones de injusticias fuertes, ¿no? Y hasta cuándo puede pensarse que el consentimiento informado equivale, entre comillas, a un contrato válido, ¿no? Esta idea del sujeto de investigación como contratante es algo que uno debiera mirar con cierto cuidado. Entonces, lo que vamos a ver hasta esta etapa es que los planteos y cuestionamientos del consentimiento informado sobre todo se entienden a la luz de esta primera etapa de la ética de la investigación. Son como los problemas más gruesos, los problemas más evidentes, aquellos que aparecen acá. Bueno, entonces, como les decía, hasta acá es como la primera etapa de la ética de la investigación, y en realidad se trataba de investigadores aislados o en pequeños equipos trabajando en clínicas o hospitales particulares, pero todo lo que es la investigación, sobre todo lo que son los ensayos clínicos, van a dar un salto muy grande en los últimos tiempos, y lo que vamos a ver son modificaciones sustanciales en el proceso de investigación y, digamos, lo que se llama investigación internacional multicéntrica. Vamos a ver además el tema de la globalización y el impacto de la investigación internacional en los países en desarrollo,
y esto va a empezar a traer cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de explotar o abusar, entre comillas, de, digamos, estas poblaciones más vulnerables que se encuentran en países menos desarrollados o menos, con leyes por ahí menos estrictas y en situaciones de menores recursos socioeconómicos. De hecho, por ejemplo, en el 2000 se habla de que el 90% de los 50, 60 billones de dólares que se gastan en investigación se dedican solamente al 10% de la carga de la enfermedad global. Y en general se dedican a enfermedades que padecen las personas que viven en países industrializados y no, por ejemplo, aquellos que matan y devastan a gran parte de la población mundial. Podemos hablar de la malaria, del dengue, de lo que se llaman, por ejemplo, enfermedades tropicales que aún en día continúan en un relativo olvido. Entonces, lo que vamos a ver es que este es el telón de fondo en donde se dan nuevos casos que empiezan a plantear serios problemas éticos y que llevan a un cuestionamiento aún más profundo de aquellos primeros casos de los que les estaba hablando. Por supuesto que en los países en desarrollo ya habían habido muchísimas investigaciones súper cuestionables y, digamos, muy poco éticas. Vale la pena recordar que en los años 50, por ejemplo, en Puerto Rico y en México se realizaron investigaciones en anticonceptivos orales contra placebo, dejando a muchas mujeres embarazadas. O sea, el tema de la investigación internacional en países en desarrollo es cuestionable en esta época. Uno de los casos que realmente generó una suerte de revolución interna en la ética de la investigación son en realidad varios experimentos que se dan entre 1997 y 1999, que es una experimentación en el África subsahariana y también en Puerto Rico, que se hacía en caso de VIH-Sida para evitar la transmisión vertical de mujeres embarazadas a sus fetos. El tratamiento que se había probado efectivo era el protocolo ACTG-076, que era un protocolo bastante extenso que empezaba en el primer trimestre de embarazo, por el cual se le daba AZT a la mujer embarazada, se continuaba, digamos, durante todo el embarazo, se le daba intravenosamente durante el parto y luego se evitaba la lactancia y se le daba un jarabe al recién nacido. Lo que se propone es testear un tratamiento breve, más económico, buscando que fuera más efectivo y además factible, y justamente se testea en la África subsahariana porque para estos países, en estas sociedades, muchas de las mujeres llegan bastante más tarde que el primer trimestre a hacer controles y se buscaba, y los costos, digamos, del AZT y el protocolo ACT-G076 eran muy elevados, eran de más o menos $800 por persona, y lo que había en ese momento eran $6-8 por persona como gasto anual que estos países podían realizar. ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, el problema va a ser que el diseño que se va a hacer de esta investigación va a ser contra placebo, o sea, utilizar el tratamiento nuevo, breve, que es un tratamiento que se da únicamente en el último trimestre, contra placebo. Bueno, este tratamiento breve implica, por ejemplo, no hacer la intervención intravenosa, algo que para muchos de estos países era realmente complicado, y empezar el tratamiento mucho más tardíamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se genera un escándalo.
una organización no gubernamental en defensa, digamos, de los ciudadanos, Citizen Organization, a través de sus directores, Lurie y Wolf. A través de sus directores, Lurie y Wolfe, y a través de la editora del New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiosas, o lo era por lo menos en ese momento, expresan que estos tratamientos son el equivalente a Tuskegee, aquel que yo les nombré hace un rato, y plantean que se trata de investigaciones absolutamente cuestionables. Estas investigaciones estaban financiadas por los CDC, digamos, el organismo de control de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, y sus directores, y el NIH, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, en donde se hace investigación, y sus directivos salen también a defender la viabilidad y la utilidad de estas investigaciones. De hecho, hay todavía hoy gente que defiende y dice que estas investigaciones son investigaciones éticas porque, dados los recursos socioeconómicos, era imposible realizar otro tipo de investigación, pero lo que se critica sobre todo es el diseño que se hace. Y además, lo que termina de plantear es que, acá el consentimiento informado no era el punto fundamental. Lo que empiezan a aparecer son otras cuestiones que tienen que ver con, cuáles son las condiciones, cómo es el diseño, qué pasa con cuestiones más de justicia, que en los casos anteriores no los veíamos tan salientemente. No era que no existieran, porque como yo les comentaba, justamente la mayoría era población que hoy diríamos vulnerable o en situaciones de vulnerabilidad, y se estaba aprovechando estas situaciones de vulnerabilidad. Pero en este caso no era que estas mujeres no habían dado consentimiento informado, lo habían dado, y sin embargo se generaban problemas serios. Otro de los casos que en realidad no llegó a realizarse fue lo que se conoció como un ensayo de surfaxin contra placebo. El surfaxin es un surfactante que se da a los recién nacidos prematuros, y este ensayo se realizaba en Perú, Ecuador, Bolivia. Y sin embargo, había un ensayo que el mismo laboratorio estaba pidiendo, digamos, autorizaciones, porque esto todavía no había terminado de ser aprobado por la FDA, en donde se probaba la misma droga, pero en lugar de realizarlo contra placebo, como era el ensayo que se estaba planteando en estos países, en Perú, en Ecuador y en Bolivia, se estaba planteando hacerlo contra surfactantes, porque ya existían surfactantes en el mercado, y esto se estaba planteando para realizar en Europa. Acá lo que vemos, y este es otro de los grandes temas de discusión, es, ¿cuándo es éticamente adecuado utilizar un placebo? En este caso, hay un tratamiento adecuado, hay surfactantes, el riesgo es serio e irreversible, implicaba la muerte de estos recién nacidos prematuros, se trataba además de una población vulnerable, sin recursos, en una situación bastante difícil. En general lo que se buscaba era, por ahí no los grandes hospitales de estos países, sino aquellos más alejados y que se sabía que no tenían recursos. Y la otra cuestión que empieza a aparecer de manera muy fuerte es que hay un modelo para países desarrollados versus un modelo para países en desarrollo, y que esto plantea una situación totalmente abusiva. Este ensayo también cae en manos de la misma organización, Citizen Organization, y cuando también se saca a la luz, en realidad se frenan estas investigaciones.
todavía, como en el caso anterior, hay quienes defienden que se tendrían que haber hecho este ensayo, pero uno puede claramente ver que hay serios problemas de justicia, que hay un doble estándar que es inaceptable y que hay además una utilización del placebo que es difícilmente aceptable, ¿no? Si bien, como les decía, hay quienes todavía están dispuestos a defender este tipo de ensayos. Pero nuevamente fíjense cómo en estos casos lo que vemos es que no es el consentimiento informado el gran problema, porque en realidad para cualquiera de nosotros, si estamos en una situación de pobreza, si estamos en un lugar en donde no tenemos acceso a ese surfactante que le puede salvar la vida a nuestros hijos y nos ofrecen participar de un ensayo en donde nuestro hijo tiene el 50% de posibilidades de salvarse, si tiene la suerte de obtener el surfaxin versus el placebo, obviamente que cualquier persona racional lo va a aceptar. El punto ¿es éticamente aceptable hacer esa oferta cuando sabemos que hay un tratamiento que efectivamente los puede salvar? ¿Puede un investigador someter a este tipo de situación a sus sujetos de investigación? No es que no hay tratamiento, por ejemplo, como fue en el comienzo de la epidemia de VIH-Sida, en donde por ahí se probaba cualquier cosa. Bueno, no había nada y se probaba contra placebo, pero en este caso había un tratamiento, y esto es parte de toda esa discusión que ustedes, me imagino, van a ver en mucho mayor detalle en clases posteriores. Entonces, fíjense que ya no es meramente el consentimiento informado. Acá aparecen otros elementos que hacen que la situación sea también éticamente inaceptable. Y un último caso que les quería señalar, porque en realidad muestra algo que también muestra las dificultades que tiene la ética de la investigación y la regulación, sobre todo en ética de la investigación, es un caso que se da en 1991, en donde lo que se propone es un estudio en 40.000 chicos de 1 a 16 años para probar una vacuna de la hepatitis A en el norte de Tailandia. En realidad, en esta zona, la hepatitis A es endémica y uno diría, bueno, está muy bien, se está probando en un lugar en donde esta vacuna es necesaria y para esta población es relevante. ¿Cuál era el problema? Que la vacuna brindaba protección solamente por un año y era muy costosa. En realidad, se trató de una vacuna para la cual SmithKline Beecham, el laboratorio, la estaba pensando, pero para uso turístico. Entonces, la validez de un año es perfecta, pero para las personas que viven allá, la validez de un año de una vacuna terriblemente costosa para niños, todos los años vacunar, y es bastante cuestionable. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, bueno, en la importancia de responder a las necesidades de salud de una comunidad, uno podría pensar a primera vista, bueno, la hepatitis A en Tailandia es relevante. Estamos haciendo una investigación que supuestamente respondería a las necesidades de salud, pero cuando vemos el tipo de tratamiento que se quiere hacer, nos damos cuenta que en realidad no estamos pensando en esa población. Si bien algunos argumentarán que con el tiempo la vacuna va a bajar, no es la vacuna que realmente se debería, digamos, buscar para ese tipo de población. Tendríamos que buscar una vacuna que por lo menos tratemos de que pueda durar 5 años, 10 años, que tenga bajos costos. Entonces, nuevamente, nótese que el planteo y el tipo de cuestionamientos que se empiezan a formular son muy diferentes de la primera etapa de la investigación. Ya no es tan relevante el consentimiento informado, sino más bien todas estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, con el valor social de la investigación, en dónde lo vamos a hacer, ciertos elementos sobre los cuales todavía hoy estamos debatiendo, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver es que algunas de las preguntas que van a empezar a girar en torno a esto es, bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones hacia los sujetos de investigación, las personas que participan durante la investigación? ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia estas personas después de las investigaciones? ¿Qué pasa cuando un tratamiento funcionó bien y suspendemos la investigación? Bueno, acá se generan también una serie de problemas que van a hablar de lo que se llaman los beneficios post-investigación, y otro tipo de cuestiones que también se plantean es cuáles son nuestras obligaciones hacia la comunidad si el resultado es exitoso. ¿Qué pasa con estas comunidades que usamos para probar estas drogas y, digamos, de qué manera después podemos tenerlas en cuenta? Bueno, lo que también vamos a ver es que no solo empezamos a ver otro tipo de problemas que aparecen en ética de la investigación, sino que esto genera una reformulación de algunos de los que se consideraban los documentos clásicos en la ética de la investigación. Yo les había hablado de la Declaración de Helsinki, y lo que vamos a ver es que en el 2000, a raíz del escándalo que se genera por estas investigaciones con AZT en el África subsahariana, se va a reformular y va a aparecer una versión en el 2000, digamos, si bien previamente habían habido nuevas versiones y reformulaciones, los cambios habían sido mínimos. En cambio, en el 2000, lo que vamos a ver son cambios sustanciales en esta declaración que llevan a una gran controversia, cambios después en el 2002, notas de aclaración, también elementos que probablemente ustedes vean en las próximas clases. Y otro documento, que son las guías éticas internacionales para investigación biomédica con sujetos humanos, elaborado por la CIOMS y la Organización Mundial de la Salud, que se había elaborado en el 93 y que era un poco, y es un poco el documento que traduce la Declaración de Helsinki a la situación de todos los países, que da guías mucho más extensas. También se reformula y aparece una segunda versión en el 2002, en la cual, por ejemplo, respecto del placebo, que es uno de los temas, como yo les comentaba, más dilemáticos, queda, digamos, totalmente diferente respecto de la Declaración de Helsinki. Se plantea las disyuntivas que la discusión con placebo brinda. Estas guías, que en general vuelven a ser reformuladas, vamos a ver versiones mucho más actuales. Por ejemplo, en el 2016 tenemos la última versión de la CIOMS, así como versiones posteriores de este documento de Helsinki. Pero lo que vamos a ver entonces es que la ética de la investigación, que previamente existía y que ya habían habido primeros elementos, va a ser, digamos, fuertemente cuestionado. Van a haber muchos elementos que se van a tener en cuenta y cambios que se van a hacer con estos documentos. Bueno, quería finalmente cerrar esta clase haciendo unas últimas reflexiones respecto de cambios actuales en el mundo de la investigación, que quizás no están tan directamente vinculados con los problemas que plantean los ensayos clínicos. Muchos de estos ensayos que estábamos comentando tenían que ver básicamente con este modelo de ensayo clínico, pero que tienen que ver, como yo les comentaba en los inicios de la clase, con, bueno, modelos muy generales, ¿no? En donde uno lo que puede ver es que, y quizás parte de los desafíos que plantea la ética de la investigación, es que hay muchos tipos diferentes de investigaciones que conviven y tenemos que ver de qué manera regularlas. Señalarles para que reflexionáramos, y me parece que es lo que se viene en el tema de ética de la investigación, es cómo ha ido variando un poco algunos de estos actores en investigación y cómo fue cambiando y cómo este
proceder investigativo está modificándose actualmente. Y lo que yo notaba cuando estaba armando esta clase para ustedes es que, bueno, en los primeros casos veíamos prácticamente al investigador como un individuo aislado o con un equipo muy pequeño que trabajaba, digamos, en un hospital o en una clínica, y cuyo objetivo era el honor y la gloria o el progreso, digamos, de la humanidad, poder brindar un descubrimiento que lograra, bueno, salvarnos de la inmensa cantidad de enfermedades que nos azotan a los seres humanos. Con el tiempo y cuando vemos ya esta segunda etapa, uno podría ver que muchas veces, lamentablemente, los investigadores terminan estando al servicio de las compañías farmacéuticas y en realidad lamentablemente porque también tienen como mucho menos libertad de acción, ¿no? Tienen que responder a los pedidos o, digamos, a los planteos y protocolos tal como son establecidos. Pero lo que estamos viendo ahora es que muchos de los investigadores ya empiezan a trabajar más, digamos, lo que empezó a aparecer es este modelo público-privado que empieza a entremezclarse mucho más, pero también al investigador como empresario, ¿no? El investigador que empieza a tener las startups, las spin-off, sobre todo en ciertas áreas, por ejemplo, en lo que ahora se viene y también está preocupando mucho, que es todo lo que es la genética, el famoso CRISPR-Cas9, estas técnicas de edición genética. Lo que uno ve es que el investigador, en este caso también es el accionista y el principal interesado, no solo en la obtención de patentes, que les van a dar muchísimos recursos económicos, sino también estas empresas. Entonces, nuevamente, me parece que lo que nos queda como desafío es pensar, bueno, ¿qué es lo que nos plantea la ciencia hoy? ¿No? ¿Qué es lo que nos plantea la investigación hoy? Y me parece que en este sentido, bueno, estos son los desafíos. ¿Cómo vamos a hacer con este tipo de tecnologías? Quizás entonces me parece que la reflexión que tendría que cerrar este tipo de clase y también, digamos, este curso que ustedes van a realizar es pensar si la ética de la investigación, en lugar de correr atrás de los acontecimientos, como de hecho nos ha pasado con todos estos casos que yo les he ido señalando, ¿no? Que lo que generaron fueron reacciones, documentos posteriores para tratar de buscar la forma de evitar este tipo de problemas y cuestionamientos éticos. En lugar de entonces ser una ética que tenga esta característica de ser reactiva, poder pensar en una ética que nos ayude a prevenir, ¿no? Que sea preventiva de futuros problemas y empezar a ver qué es lo que hoy se nos está planteando como el modelo y el tipo de planteo que este mundo contemporáneo nos está ofreciendo actualmente. Muchas gracias.